Bien, entonces, como les decía, alumnos, la estructura rectora, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso es el hipotálamo. El hipotálamo tiene que ver con la regulación del sistema límbico, ¿no? Y no solamente del sistema límbico, sino también del sistema nervioso autonómico, ¿no? Del sistema nervioso autonómico. Y también del sistema endocrino, ¿no? En el sistema límbico es una estructura responsable de las vivencias emocionales, ¿no? Por el sistema límbico nosotros tenemos emociones, recordamos, aprendemos, ¿no? A este sistema límbico se le conoce también con el nombre de cerebro visceral o cerebro de los mamíferos, ¿no? Porque lo compartimos con los mamíferos. Y inicialmente este conjunto de estructuras se le llamó el circuito de Papez, ¿no? Pero otro neurólogo, Paul MacLean, estudió algunas estructuras de sus funciones y él consideró que el nombre que mejor lo describía era el nombre de sistema límbico. ¿Por qué límbico? Porque el término límbico viene de una voz latina, limbus, que significa borde. Y el sistema límbico, pues, es un conjunto de estructuras que bordea el tronco encefálico, ¿no? Bordea el tronco encefálico. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras del sistema límbico? El área septal, responsable de las sensaciones de placer, ¿no es cierto? La amígdala, que es la estructura central de las emociones, ¿no? De la estructura central de las emociones. Por la amígdala nosotros tenemos alegría, ¿no? Tenemos nostalgia, tenemos enfado, por la amígdala. Si no tuviéramos amígdalas, no tuviéramos esas vivencias, ¿no? No tuviéramos para nada esas vivencias, ¿no? Incluso antes se han hecho, ¿no?, algunos trabajos, ¿no?, con algunas personas en seccionar la amígdala, ¿no? Y lo primero que había como consecuencia que esas personas carecían de emociones, ¿no? Luego la otra estructura es el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria, pero la memoria emocional, la memoria de aquellos hechos con carga afectiva, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una situación enojosa, incómoda, tú te acuerdas de esa situación. ¿Qué estructura te permite recordar esa situación? El hipocampo, ¿no? O una situación de alegría intensa. ¿Quién te permite recordar ese tipo de escenas o situaciones? El hipocampo, ¿no? El giro cingulado es otra estructura que tiene que ver fundamentalmente con la memoria de los olores, del dolor, ¿no? El sistema nervioso autonómico es aquella estructura que va inervando los órganos internos, al corazón, pulmones, ¿no es cierto?, estómago, vejiga, ¿no? Y el sistema nervioso autonómico tiene dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática, que ambas son complementarias, ¿no? La rama simpática, ¿cuál es su función? Preparar al organismo para el gasto energético, es decir, es la que trabaja para que el organismo ante una situación huya o ataque, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la rama simpática, activa, estimula, excita, ¿no?, la actividad de los órganos internos. Y su complemento, la rama parasimpática, tiene que ver ya con el equilibrio, ¿no? Tiene que ver ya con la inhibición, el relajamiento de la actividad de esos órganos, ¿no? Son complementarios. Se habla de una tercera rama, la rama entérica, que en realidad es la misma rama simpática y parasimpática, pero solamente va a enervar el tracto gastrointestinal, ¿no? O sea, va a enervar solamente al estómago y a los intestinos, ¿no? Y acá la función, por eso se llama entérica, la función de la rama simpática y parasimpática
es a la inversa, ¿no? En vez de estimular la rama simpática, en el tracto gastrointestinal lo que hace es inhibir, relajar. En la rama entérica, la rama parasimpática, en vez de hacer el relajamiento, ¿no es cierto?, el equilibrio, lo que hace es estimular, ¿no?, excitar más bien el tracto gastrointestinal. Bien, el sistema nervioso autonómico también permite generar algunas reacciones somáticas respecto, por ejemplo, a la circulación de la sangre, respecto a la respiración incluso también, ¿no? Y hay algunos patrones que han sido señalados, por ejemplo, en cuanto a reacciones somáticas. Cuando una persona está con miedo, por ejemplo, con temor, ¿no?, ¿qué ocurre a esa persona? Hay un redireccionamiento del flujo sanguíneo. La concentración de la sangre baja hacia las piernas, ¿no? Incluso cuando el miedo es más intenso, ¿no es cierto?, cuando el miedo ya es pavor, la poca sangre que queda en el rostro sigue bajando y el rostro ya se vuelve pálido, como la hoja de un papel. ¿Y toda la sangre dónde está? O la mayor cantidad de sangre ¿dónde está? En las piernas. ¿Por qué sucede eso? Porque eso, como decía Charles Darwin, tiene una finalidad adaptativa, ¿no? Sirve para que el individuo, ¿no es cierto?, se aleje del peligro lo más rápido posible, ¿no? En el caso de el enojo, ¿no es cierto?, en el caso del enojo o la cólera, ¿qué ocurre? El redireccionamiento del flujo sanguíneo se va mayormente a los brazos y a las manos. Es decir, la sangre se concentra ahí en esos dos miembros, ¿no? Por eso que la persona con cólera generalmente siempre, ¿no es cierto?, tiene una tendencia a utilizar las manos, los brazos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre se concentra allí, ¿no? Y otra de las características es que el sujeto, cuando está enojado, miren en los animales, cuando un animal está enojado, furioso, se hincha, se infla, ¿no? El ser humano también. El ser humano no se hincha, pero sí se agranda, ¿no es cierto? Se agranda para que el otro no lo sobrepase. Es un mensaje que le está mandando, ¿no? Mira, acá estoy yo también, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la tristeza, chicos, ¿qué cosa se observa? Hay una disminución de la energía, ¿no? Hay una disminución de la energía. Y no solamente una disminución de la energía, sino también una disminución del movimiento, de la actividad. ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque una persona que está triste, la finalidad adaptativa de la tristeza es que esa persona, en vez de dedicarse a hacer actividades, se dedique a procesar, a asimilar una pérdida o una decepción, ¿no? Esa persona que tiene un fallecimiento, por ejemplo, tiene una decepción o una frustración, por ejemplo, no puede decir acá no ha pasado nada, tiene que asimilar ese momento, ¿no? Por eso que también es cierto, chicos, en el tratamiento de la tristeza, cuando una persona está triste, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿O qué tiene que proponerse hacer? Una actividad incompatible con la tristeza. ¿Y cuál es la actividad incompatible con la tristeza? El movimiento, la actividad. Por eso cuando tú estés triste, ¿no es cierto?, se te recomienda salir a caminar, salir, aunque no tengas ganas, salir a hacer deporte. Eso es incompatible con la tristeza. ¿Por qué creen ustedes que actualmente ha proliferado, por ejemplo, los gimnasios? No es solamente por una cuestión de la búsqueda de la estética, ¿no?, sino porque después de una hora, hora y media de actividad física, el ser humano lo que emite y lo que produce es un tipo de neurotransmisor que se llama serotonina y es la responsable de la felicidad, de la alegría. Las personas
después de esa hora de actividad física, salen bien consigo mismos, salen bien con su cuerpo, se sienten mejor, ¿no? Entonces, la actividad es incompatible, ¿no es cierto?, con la tristeza. Y así podríamos seguir hablando sobre los otros tipos de emociones, ¿no? Bien, ahora vamos a abordar el tema sobre la afectividad, ¿ya? La afectividad. No, la afectividad. Miren, la afectividad es la sensibilidad que uno tiene al reaccionar, ¿no? Es la actitud de agrado o desagrado en general que uno siente, ¿no? Esos son los estados afectivos. Y los estados afectivos engloban diferentes manifestaciones o expresiones, ¿no? Una de ellas son las emociones, otras son los sentimientos, otros son los estados de ánimo y otros son las pasiones, ¿no? Miren cómo se manifiesta la afectividad a través de estas expresiones, ¿no? Ya hemos señalado que las emociones son estados afectivos que se presentan ante un estímulo, siempre hay un estímulo, y las emociones siempre son abruptas, ¿no es cierto? Siempre son abruptas y desaparecen inmediatamente, ¿no? Un perro que se te acerca, la emoción del miedo, se va el perro, se va el miedo, ¿no? Porque las emociones son así. En cambio, los sentimientos no. Los sentimientos no dependen mucho del estímulo, sino de lo que tú estás pensando, de la cantidad de ideas que tú tienes, cómo estás interpretando la situación. Y los sentimientos son estables, son muy estables. Los estados de ánimo también es una expresión de la afectividad. ¿Cómo se manifiestan? Cuando estos estados de ánimo se expresan cuando no hay ninguna razón, no hay ningún motivo para que tú te sientas así, alegre o enojado. Simplemente aparecen, ¿no? Y los estados de ánimo pueden durar incluso todo un día, duran horas, ¿no? Y esto nosotros generalmente lo vemos en la mañana cuando nos levantamos, ¿no? Ya ahí aparece nuestro estado de ánimo, ¿no? Incluso es lo que va a marcar incluso el día, ¿no? Las pasiones son emociones, pero intensas, ¿no? Donde hay un compromiso fisiológico muy fuerte, ¿no? Las pasiones invaden toda la esfera de nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué invaden toda la esfera de nuestra vida? Porque tienen un patrón fisiológico fuerte e intenso, ¿no? Entonces, esas son las pasiones. Ahora vamos a abordar respecto a la clasificación de las emociones. Clasificación. Fundamentalmente tenemos dos categorías: emociones básicas o primarias, ¿no? Y emociones sociales o secundarias. Las emociones básicas son las emociones innatas, ¿no? Emociones innatas. El sujeto ya nace con estas emociones. Es decir, el niño de 4 meses ya tiene la emoción de la cólera, el fastidio, la alegría. De 4 meses. Es como si naciéramos con un chip ahí, ¿no? Algunos dicen que son 4 las emociones básicas: alegría, tristeza, ¿no es cierto?, cólera, ¿no?, y miedo. Otros señalan que son 6. Aparte de estas 4, sorpresa y asco. Y Plutchik incluso dice, no, son 8. O sea, no hay acuerdo, no hay un consenso la cantidad de emociones básicas. Incluso uno dice, bueno, pero no sobrepasa las 8 emociones.
Lucci dice, aparte de esas 6, hay que agregarle la anticipación y la aceptación, ¿no? Esas son las emociones básicas en una persona que compartimos con los animales, ¿no? Las emociones sociales o secundarias son las emociones aprendidas. Emociones aprendidas. Es decir, aquellas que se asumen a través del contacto con otro ser humano. Tú no has nacido, por ejemplo, siendo tierno. Eso lo aprendes. La ternura se aprende. Tú no has nacido siendo orgulloso. El orgullo se aprende. Es una emoción social. No has nacido sintiendo envidia. Eso lo aprendes. Esas son emociones sociales o secundarias. La compasión, por ejemplo, eso se aprende. Lo puedes aprender como no, también no lo puedes aprender, ¿no? Entonces, hay una infinidad de emociones sociales o secundarias. Bien, ahora vamos a presentar las claves, ¿no? Las claves. Bien, alumnos, ahí tienen las claves, ¿no? Estudien. Hemos concluido con la clase del día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. ¿Cierto? En el sistema nervioso es el hipotálamo. El hipotálamo tiene que ver con la regulación del sistema límbico, ¿no? Y no solamente del sistema límbico, sino también del sistema nervioso autonómico, ¿no? Del sistema nervioso autonómico. Y también del sistema endocrino, ¿no? En el sistema límbico es una estructura responsable de las vivencias emocionales, ¿no? Por el sistema límbico nosotros tenemos emociones, recordamos, aprendemos, ¿no? A este sistema límbico se le conoce también con el nombre de cerebro visceral o cerebro de los mamíferos, ¿no? Porque lo compartimos con los mamíferos. Y inicialmente este conjunto de estructuras se le llamó el circuito de Papez, ¿no? Pero otro neurólogo, Paul MacLean, estudió algunas estructuras de sus funciones y habla de las sensaciones de placer, ¿no es cierto? La amígdala, que es la estructura central de las emociones, ¿no? De la estructura central de las emociones. Por la amígdala nosotros tenemos alegría, ¿no? Tenemos nostalgia, tenemos enfado, por la amígdala. Si no tuviéramos amígdalas, no tuviéramos esas vivencias. Y él consideró que el nombre que mejor lo describía era el nombre de sistema límbico. ¿Por qué límbico? Porque el término límbico viene de una voz latina, limbus, que significa borde. Y el sistema límbico, pues, es un conjunto de estructuras que bordea el tronco encefálico, ¿no?
bordea el tronco encefálico. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras del sistema límbico? El área septal, responsable. Bien, entonces, como les decía, alumnos, la estructura rectora